tal? Muy buenas tardes, son las 4:05 y como siempre estamos aquí en directo para pasar las 2 próximas horas juntos, unas 2 horas en las que vamos a tratar muy de cerca la actualidad y como siempre para no perder más tiempo vamos a comenzar repasando 3 de las noticias más destacadas que nos dejan la jornada de hoy. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. El tráfico de gente por aquí pues es casi nulo. Es que no hay nada, es que está completamente vacío. Unos establecimientos que tienen como fieles clientes a los turistas. Ahora, en mitad de la pandemia, ni rastro de ellos. Yo monto la tienda como si hubiera gente, pero no hay nada. Mis clientes, pues un 99% son turistas. Si no hay turistas, no hay clientes. Las tiendas de souvenirs se tienen que reinventar si no quieren acabar así. Estamos trabajando al 20% aproximadamente. Yo tengo prensa y revistas, periódicos, que es lo que se está vendiendo. Algún paquete de pilas, algún paquete de patatas fritas. Como nos hemos colocado con los bonos comercio también, pues intentar tirar de bono comercio, aunque no, bueno, algo viene, pero poquito. Porque en una calle donde era difícil encontrar un local vacío, ahora la tónica es a la inversa. Hay que buscar para ver una tienda abierta. La falta de turismo aquí en Segovia y en esta calle en concreto pues supone pues el no comercio, el no negocio, el estar aquí de más. Intentaron salvar el 2020 con las buenas cifras de inicio de año y con el goteo de turistas durante el verano, pero ahora reconocen que la situación será insostenible si la crisis del coronavirus no mejora y los turistas no vuelven a recorrer estas calles. 3 veces en menos de 2 meses, la última, ayer, ha estado cortada la carretera de acceso a Carbonero de Ausín, debido a la crecida del río Eresma. Para evitar que vuelva a suceder, los técnicos de la Diputación estudian 2 opciones. Una es un recrecido de los paseos para hacer un tipo de presa. Los técnicos no están muy seguros en esa actuación, pero también me comentan que hay mucha vegetación en la orilla de la carretera debido a una chopera que hay en los márgenes y van a actuar a ver de qué forma podemos más o menos que esto no vuelva a suceder. El área de acción territorial de la Diputación contará este año con un presupuesto de 19 millones de euros, de los que 7,3 se destinarán a inversiones en obras y servicios a los pueblos. El plan de ayudas a inversiones municipales contará con 4,5 millones. Llegará a todos los municipios y entidades locales menores. Y será subvencionable actuaciones en redes de abastecimiento de agua, cambio de redes, alcantarillado, cementerios, instalaciones en medio ambiente, pavimentación, rehabilitación de edificios públicos y alumbrado público, entre otras. El área de acción territorial contempla actuaciones de abastecimiento y depuración de agua, mejora de infraestructuras rurales y en los colegios y renovación de mobiliario urbano. Para proyectos de mejora y conservación de carreteras se han reservado otros 2 millones de euros. Después de superar al Real Ávila, la gimnástica segoviana quiere seguir batiendo todos los registros y comienza un auténtico maratón de partidos a lo largo de las próximas semanas para recuperar los encuentros aplazados. Mañana miércoles se medirá a la Cebrereña a las 6 de la tarde en el campo municipal de la Albuera. El horario se ha adaptado al toque de queda que comienza a las 8. El conjunto abulense es un rival incómodo e intenso que ocupa una de las últimas posiciones de la tabla y donde destaca especialmente en ataque David Terleira con 7 goles. Con tanta acumulación de partidos en 15 días, el técnico azulgrana Manu González se verá obligado a rotar. Claro, sí, este mes va a ser complicado. Sabemos que va a haber mucho partido, miércoles, domingo, los sábados, martes, va a haber mucha acumulación de minutos y claro, el míster tendrá que rotar y ahí se va a ver claro si podemos pues sacar más distancia, sobre todo porque los puntos son muy importantes para la segunda vuelta y queremos ganarlo todo, eso está claro. Si la segoviana consigue sacar adelante los partidos aplazados, daría un zarpazo a la competición y tendría asegurada la primera posición del subgrupo B en esta fase. El equipo azulgrana también jugará en la Albura este sábado ante el Burgos Promesas y el martes 9 con la Granja en el mismo escenario.
Euromaster La Unión, expertos en neumáticos y mecánica rápida, mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Hay cambios que no vienen solos. Ahora cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Euromaster La Unión, en manos de expertos. ¿Conocen Segovia Empleo? Es el portal virtual de la Fundación Caja Rural que pone en contacto a empresas que ofertan puestos de trabajo con personas que buscan ese empleo. Pues bien, a continuación les vamos a ofrecer las ofertas de esta semana. José Luis Puentecuellar necesita logopeda titulado. Grupo Ojeas busca tramitadores de PAC para las provincias de Segovia y Ávila. Quirón Prevención selecciona un médico general. Cárnicas Tabladillo necesita incorporar a un operario de mantenimiento y un técnico en I+D de productos cocinados. La Diputación de Segovia convoca 3 plazas de ordenanza conserje. Centro de Estudios Lope de Vega busca profesor de inglés mínimo con nivel C1 para impartir clases a niños y preparación del B2. Albac busca conductor de camión de quitanieves para un contrato de conservación y mantenimiento de carreteras durante el periodo de vialidad invernal. El Ayuntamiento de Martín Muñoz de las Posadas convoca plaza de interinidad de secretaria e intervención. El Ayuntamiento de Codorniz convoca plaza de interinidad de secretaria e intervención. Nieva Line selecciona un vendedor diseñador para su estudio de mobiliario de baño. Centro de Estudios Millennium busca profesor de inglés para preparación de exámenes B2 y C1, valorable experiencia. Estas son las ofertas del boletín de empleo segoviaempleo.com. Aumentan ligeramente los positivos, pero bajan los brotes en nuestra provincia y hay que lamentar un nuevo fallecido por COVID durante las últimas 24 horas en el Hospital General de Segovia. Hoy vamos a repasar esa actualidad del coronavirus en nuestra provincia, como siempre con la colaboración del periodista Aurelio Martín. Ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Aurelio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos que empezar pues analizando la situación actual que atraviesa la provincia de Segovia. Bueno, pues la situación actual es de 115 casos positivos hoy, 328 brotes activos y 1.579 casos vinculados. Es decir, está bajando la incidencia muy lentamente. La situación epidemiológica está mejorando. Por supuesto que dista mucho de tener un nivel aceptable. Continuamos en riesgo muy alto. Debe de bajar más para no saturar los hospitales. Y un dato muy concreto para que se hagan ustedes una idea: 1 de cada 1.000 ciudadanos está ingresado en el hospital en este momento. Nos estamos acercando a las cifras de hospitalización de la primera ola de los meses de marzo o abril. Hay cifras que se aproximan o que no se registraban, por ejemplo, desde el 15 de abril. Con una salvedad, que en esta ocasión también se está atendiendo a pacientes que son de patologías no COVID. Aurelio, si te parece, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, esta mañana hablaba sobre la situación actual. Vamos a ver lo que ha dicho esta misma mañana. No se había visto tantas habitaciones con familiares juntos. Matrimonios, cuñados, hijos, todos ingresados en la misma planta. Es una consecuencia de las reuniones familiares durante las fiestas. Que nadie está libre de enfermar y además de enfermar gravemente. No es necesario estar enfermo previamente ni ser mayor. Se puede enfermar muy gravemente y acudir a una unidad de cuidados intensivos, tener que ser llevado a una unidad de cuidados intensivos y sometido a terapias extraordinariamente agresivas siendo joven, y de hecho está ocurriendo así. Una actualidad, Aurelio, que también pasa por la presencia de cepa británica en nuestra comunidad y también ya aquí en la provincia de Segovia. Hoy mismo se ha confirmado la información en varias provincias de Castilla y León, después de los análisis de los laboratorios de microbiología. No se ha detectado, vamos a empezar por lo más positivo, otras variantes, otras cepas como la sudafricana o la brasileña, pero sí que está distribuida en Segovia, en cierta manera, entre el 1 y el 14% la cepa británica, que es lo que justificaría el aumento de los contagios
y es lo que le hace pensar a la consejera de Sanidad que debemos de utilizar esas mascarillas más fuertes, las FFP2 o también las llamadas EPI, que bueno, son un poco más fuertes y protegen mucho más. Pero hoy es cuando se ha confirmado, lo llevábamos preguntando muchas semanas, hoy realmente es cuando se ha conocido este dato de laboratorio de que se encuentra entre el 1 y el 14% de los casos. Tenemos una tasa de incidencia a 14 días de 1.729 contagios por 100.000 personas, cuando el nivel de contagio, para decir que estamos en una situación normal, son 25, con lo cual quiere decir que fíjense ustedes cómo nos encontramos todavía, aunque ya ese pico vaya descendiendo poco a poco. Lo que también es una noticia positiva, curiosamente, contrasta con esta alta contagiosidad del virus de la cepa británica, es que el índice de reproducción en este momento está por debajo del 1, es el 0,85, muy similar al de la media de Castilla y León. Veíamos, nos comentabas que está comenzando a descender lentamente esa curva, pero si hablamos de datos nos tenemos que fijar también en el número de fallecidos. Comentaba que en las últimas 24 horas en el Hospital General de Segovia ha fallecido una persona más. Son datos que siguen preocupando. Son datos que siguen preocupando. La previsión que se hacía en los días de atrás era que irían descendiendo el número de personas afectadas, pero aumentando el número de fallecidos. En 7 días, por ejemplo, solo en el hospital tenemos a 27 fallecidos. Cerramos un mes de enero con 103, 59 en el hospital. Una cifra, por ejemplo, de 9 fallecidos este domingo, 7 el viernes. Decía esta mañana en la rueda de prensa que el coordinador de las unidades de críticos, la rueda de prensa que acompañaban a la consejera de Sanidad, que 1,8 de los casos pues suelen fallecer. Un 10% ingresa en el hospital y del 10% de estos ingresos pues pasan a las unidades de cuidados intensivos, de los cuales el 85 terminan siendo intubados y entre el 25 y el 30 fallecen. Son cifras de verdad que parecen muy frías, dicho de esta manera, pero que ponen los pelos de punta y hacen, bueno, pues pensar en que estamos en una situación muy, muy grave. Esta misma mañana nos hemos acercado hasta el tanatorio para conocer cómo están trabajando durante este mes de enero y estos primeros días de febrero esa agencia funeraria, y precisamente este es su trabajo en un mes de enero que, como comentaba Aurelio, ha fallecido 103 personas. Las cifras esconden la dura realidad que supone perder a un familiar y la pandemia vuelve a golpear con fuerza en los hogares segovianos. Enero queda atrás con 103 fallecidos, 59 de ellos en el hospital, el tercer peor mes por coronavirus y con un incremento en decesos por cualquier causa. Bueno, pues sí que vemos que hay una subida de un 25% más de fallecidos en este enero en comparativa con los últimos 5 años, los meses de enero. Con 14 fallecidos en el peor día el pasado domingo, hasta 6 muertos en la zona básica de salud de Cuéllar, otro récord negativo que no se vivía desde el 1 de julio. Sí hemos detectado un aumento considerable en la zona básica de Cuéllar, en la zona básica de Carbonero y bueno, ahora de hace 10 días para acá en el Alfoz segoviano, en pueblos de alrededor y demás, que hay una tendencia a subir en el número de fallecimientos por COVID. Las residencias copan un tercio del total de los decesos, pero se incrementan los muertos por COVID en domicilios. Que es una cosa significativa para nosotros, por lo menos, porque nos encontramos en ir a por el fallecido y cuando nos firman los certificados pues vemos que ha sido por COVID. En esta funeraria mantienen el mismo protocolo y el personal desde hace meses, por si hubiese repuntes. Estamos todos preparados como si estuviésemos en el año pasado, en marzo-abril. Aun cuando las cifras no tienen nada que ver, son mucho más bajas. Y con los crematorios en pleno funcionamiento, porque sigue siendo una opción cada vez más elegida por las familias.
Y ahora sí, Aurelio, vamos a comenzar a analizar esos datos que nos dejan a día de hoy el Hospital General de Segovia. Sí, bueno, por hacer una puntualización vamos a añadir una información a estas últimas declaraciones que recogía nuestro compañero Daniel Martín. En total, tanto en el Hospital General como en las zonas básicas de salud, se tienen registrados 874 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Es verdad que la cifra más fuerte fue el mes de abril, con 357, y marzo con 109, pero nos aproximamos, como comentábamos al principio, con 103 en este mes de enero, que es más del doble del mes de diciembre. En el Hospital General pues se encuentran ingresados 5 de cada 10 pacientes son por la COVID. Hay 142 ingresados con el contagio por el coronavirus y 113 con otras patologías. Las altas siguen siendo más bajas que los ingresos. 5 altas nos han facilitado hoy, con datos me imagino que de las 8 de la mañana, y 8 ingresos en las últimas 24 horas. Y sí que se encuentra al máximo de ocupación las UCIs, las unidades de críticos, con 15 pacientes COVID, y en la planta en el área de reanimación, que es el área ahora de crítica de no COVID, 6 pacientes. Quiere decir que, gracias a los traslados, por ejemplo, hay 10 pacientes trasladados al Hospital Rondilla de Valladolid, hay otros 15 en UCIs extendidas de Valladolid, Burgos y Salamanca, otro en Palencia. Todavía existe margen para seguir trasladando personas a la comunidad autónoma, si no, habría traslados pues a comunidades próximas como Cantabria, el País Vasco o Madrid, pero esperemos también que si bien se pensaba que en una semana iba a cambiar esta situación e iban a bajar el número de ingresos, vamos a esperar quizá unos días más para que vayan descendiendo estos ingresos, porque la cifra es alta. Se ha ocupado, no se nos olvide, ya un área común en el hospital como es el gimnasio de fisioterapia, y están preparadas por si acaso. De momento no se han utilizado pues otras áreas como fue el salón de actos o la propia cafetería. Estaríamos en una situación ya así como en el mes de abril, pero de momento hasta ahora casi al completo solo está ocupada el gimnasio. Confiemos en que durante los próximos días vaya mejorando poco a poco la situación y no haya que hacer traslados a otras comunidades autónomas. Aurelio, nos surge una duda: ¿hay polémica o no hay polémica con ese centro COVID en Claret? Bueno, hay polémica porque en realidad a los vecinos pues les surgen ciertas dudas, es lógico y es humano. Además, en los primeros días de funcionamiento hubo una gran afluencia de público como reflejo de la gran cantidad de casos que se estaban detectando en ese momento, por encima de 200, incluso 300 contagios. Se comenzó a trabajar mañana y tarde para que no hubiera esperas. También es verdad que la mayoría de las esperas que se hacían en la puerta eran de personas acompañantes de posibles contagiados, que tampoco es un consultorio que detecta si efectivamente existe contagio o no. Bueno, los expertos como el Colegio de Médicos y otros profesionales manifiestan que no existe peligro. El centro COVID, desde luego, está muy bien. Yo no hablo ya de la ubicación, sino del concepto, porque separa los posibles pacientes contagiados de los que tienen otras patologías y se encuentran en centros de salud normales, de los centros de salud de la ciudad. Y bueno, pues aquí está siempre la disputa. Los vecinos dicen que hay poca ventilación, que solo hay una chimenea que sale sobre el tejado al lado de una ventana, que son 2 bloques de vecinos, que son muchos de
de edad, de personas mayores. Aquí cada uno puede llevar su razón, pero también el caso es que en algún sitio tendrá que ubicarse. Si es en un centro de salud, recordemos que hay centros de salud al lado de edificios de viviendas, de colegios. Bueno, veremos a ver cómo termina todo esto. El funcionamiento parece ser que, según las fuentes sanitarias, es un funcionamiento normal. En el Hotel Acueducto también había paso de personas y bueno, pues funcionó de manera normal. Vamos a ver qué ocurre, y parece ser que había vecinos que estaban dispuestos a presentar una denuncia judicial. Pues bueno, pues en último caso habrá que ver qué deciden los juzgados. Hablabas de estos vecinos y precisamente nuestra compañera Victoria Domínguez estuvo con esos vecinos y esto es lo que les ha contado. Una acera de 1,5 metros en la que es imposible, dicen, mantener las distancias. Pacientes esperando a la puerta del centro, un local sin más ventilación que una chimenea interior. Que me da a mi habitación. El edificio que alberga el centro COVID tiene 15 viviendas. Sus vecinos aseguran que desde que empezó a funcionar tienen miedo a salir a la calle. Nosotros salimos de casa y ya tenemos a veces a derecha y a izquierdas personas que están esperando para entrar. Aquí cantidad de veces vienen ambulancias y lo tienen que dejar en medio de la calle o delante de nuestro garaje. Recuerdan además que a 50 metros está el mayor centro escolar de Segovia, con constante trasiego de alumnos. También plantean dudas al ayuntamiento. No sabemos si el local, la licencia que tienen, es para despachos de abogados o para una clínica del pie, pero no para esto. Esto es un centro de salud puro y duro, pero un centro de salud de COVID solo y exclusivamente. Lamentan que ni siquiera les hayan consultado. La única comunicación que tienen de la Junta y de la Gerencia Sanitaria es que no hay riesgo ni motivo de temor, pero entienden que había otras opciones. Pues el policlínico, tienen el INS, tienen esta de sanidad. El centro comenzó a funcionar el 11 de enero en horario de mañana y desde el 18 lo amplió a la tarde. Los datos dicen que Castilla y León es una de las comunidades autónomas donde más se está vacunando, pero sin embargo esos mismos datos dicen que la provincia de Segovia es una de las que menos está vacunando, donde menos dosis está llegando. Aurelio Martín, ¿qué están pasando con la vacunación? Sí, quería comentar en relación al centro COVID, siempre me recuerdo cosas mientras que escuchamos a nuestros compañeros, con sus reportajes, con ese resumen de la información. Yo creo que han pasado 10 meses desde que apareció el coronavirus en Segovia, aunque el primer caso apareció en La Gomera, lo recordaremos todos, un 31 de enero. Y en esos 10 meses deberían las autoridades sanitarias y las autoridades administrativas de la Junta de Castilla y León deberían de haber tomado algún tipo de medidas a corto plazo, ¿no? A mí se me ocurre que, por ejemplo, se podría haber solucionado el problema, aunque hubiera sido de forma provisional, de haber arreglado determinadas áreas del hospital policlínico, ¿no? Para este tipo de servicios, o haber buscado con más detalle y con más detenimiento la zona donde fuera más concreta, e incluso donde poder ampliar el número de camas, pero yo creo que se limitaron a hacer algunas obras también muy importantes y muy necesarias, como la ampliación de las unidades de críticos o la ampliación de las urgencias en el Hospital General, a costa de que los directivos tengan sus despachos en barracones, es cierto, lo cual, habla de cierta precariedad, y en 10 meses debería de haber dado tiempo a ya empezar a realizar determinadas infraestructuras. Y con los presupuestos que hemos visto en las enmiendas que se han apoyado, que se han aprobado o que están a punto ya de aprobarse definitivamente, los presupuestos de la Junta de Castilla y León, vemos que va muy a largo plazo la realización de las obras necesarias, tanto en el traslado de las consultas y en la realización del servicio de radioterapia, como en el posible segundo hospital. Eso va con mucha lentitud. Y hablando de las vacunas, ¿por qué negarlo si las cifras están ahí? En Segovia se han administrado 6.700
88 dosis, según las cifras que figuran en la página de la Junta de Castilla y León, y es la provincia en la que menos dosis se han administrado, es la de menor de Castilla y León, con unas 1.298 personas a ciclo completo. En primaria, para hablar de los profesionales de primera línea, se han vacunado ya a 606 personas, 33 con la segunda dosis. Hoy se había previsto que fuera a comenzar nuevamente la vacunación entre los profesionales, pero no ha comenzado. Esto va muy lento, no se sabe el plan de vacunación de esta semana. Es posible que no continúe la vacunación hasta el jueves porque no se han recibido suficientes dosis, y también sabemos, como se viene diciendo, vamos a ver, aquí interviene la Unión Europea, interviene el Gobierno central y luego interviene la comunidad autónoma, que es la que hace el reparto entre las provincias. Entonces, ha habido un problema con las industrias farmacéuticas. Estamos ahí en ese tira y afloja con la Comisión Europea a ver si, bueno, pues envían todo lo que se ha firmado en unos contratos que han sido muy opacos, y vamos a confiar en que bueno, pues una vez más vayamos al nivel de la velocidad de crucero y no tengamos que estar pendientes de vacunaciones para el próximo año por Navidades. Vamos a ver si podemos conseguir llegar a la cifra ideal en verano y, en serio, bueno, pues pedir a las administraciones que se apliquen y que en la medida de lo que es la responsabilidad de cada uno, pues vayan adelante con el tema. Vamos a confiar en que, como dices, vayan llegando esas dosis de vacuna, pero lo que es una realidad es que va mucho más lenta esa vacunación de lo que todos esperábamos. Para acabar, Aurelio, los cribados se están realizando en muchos municipios. Hace apenas 10 días se llevaba a cabo ese cribado masivo en la capital, en Segovia, pero ya son muchos los municipios que están optando para intentar localizar a esos asintomáticos. Pues una labor muy importante la que se está realizando desde la atención primaria, que es detectar a los asintomáticos y que sin saberlo pueden estar contagiando a todo su ámbito familiar. De hecho, ya lo hemos comentado en este programa en más de una ocasión, ahora la mayoría de los contagios se produce en el ámbito familiar. En el caso de las personas mayores, también ya no se contagian tantas personas en residencias como en domicilios, y también se producen fallecimientos en los propios domicilios, ¿no? Por eso digo que detectar los casos de los asintomáticos, aunque solo sea uno, como ha ocurrido en Torrecaballeros, un 0,15% de las 665 personas que acudieron, aproximadamente un 50% de la población, pues solo un 1% resultó positivo. Pero ya con ese 1% se pueden ir aislando muchas personas. En Segovia hubo 165 personas positivas y supone que entran en cuarentena y en aislamiento en su domicilio pues más de medio millar de personas, y fue un 0,70%. Luego ha habido cribados en Cuéllar, La Lastrilla, Cantalejo, Sacramenia, Sepúlveda, que fue donde se registraron más positivos, un 4,60%, Torrecaballeros, San Cristóbal con el municipio de Tres Casas, San Ildefonso, Palazuelos, y el miércoles y jueves tendremos al Espinar. La cifra en la que menos asintomáticos se han detectado, como comentaba antes, ha sido Torrecaballeros, Sepúlveda la de mayor y la de menor índice, con un 0,21, la de San Ildefonso, que de 2.801 pruebas realizadas, pues nada más resultaron positivos 6 personas.
Como decías, uno de los próximos cribados va a ser mañana y pasado en el Espinar. Aurelio, no podemos ser positivos con los datos que nos has ofrecido, positivos anímicamente, pero bueno, nos vamos a quedar con ese pequeño ápice de luz que nos dices que está comenzando a bajar muy lentamente esa curva, esa incidencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te citamos la próxima semana y a ver si por fin ya sí podemos comenzar a dar mejores noticias. Bueno, lo único que hay que decir siempre es la recomendación de que se cuiden, de que cuiden a los demás con la mascarilla y que, bueno, pues podamos ir poco a poco colaborando entre todos, también asistiendo a los cribados en los municipios donde sean convocados para ir frenando esta pandemia. Eso es lo importante, que podamos colaborar entre todos, que seamos responsables y sí que advertir una cuestión. Si damos negativo en los cribados, yo lo di, por cierto, eso no significa que al día siguiente ya se pueda hacer una vida totalmente normal y no tener ninguna protección y bueno, pues hacer lo que cada uno estime conveniente. No. Lo que hay que hacer es seguir conservando todas las medidas de protección posibles, insisto, tanto para protegernos como para proteger a los demás. Muy buenas tardes. Con ese mensaje nos quedamos, Aurelio. Muchísimas gracias. Nosotros ahora nos vamos a ir, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Dejamos un poquito el coronavirus y nos metemos de lleno en más temas de actualidad. Y como les decía, vamos a intentar dejar un poquito de lado el tema del coronavirus y vamos a despejarnos la cabeza, despejarnos la mente, hablando de libros como cada martes. Y hoy lo vamos a hacer para hablar de autores españoles, sus últimas novedades. Para ello, como siempre, estamos con Pepe. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Natalia. Tema central, el tema de hoy son esos autores españoles con sus últimos libros, las últimas novedades. Exactamente, esos autores he querido un poco en este programa un poco especial, el 1 de febrero y tal, después de toda la campaña navideña, muchos autores extranjeros, Ken Follett, John Grisham, etcétera, etcétera. Pues vamos a hacer un programa de los últimos libros que hayamos recibido en las librerías de autores españoles importantes, que dar fuerza y cuerpo al castellano, ¿no? Que nos lo merecemos y parece que un autor español está como en una segunda línea, ¿no? Y estamos demostrando con Gómez Jurado, Juan del Val, Luis Randero, que tienen una calidad para estar número 1 de ventas, no solo a nivel español, sino casi a nivel europeo mundial. Ya sabes que siempre nos cuesta un poquito más reconocer lo que es nuestro, siempre tendemos a mirar como mejor lo de fuera y somos unos afortunados, unos privilegiados con los autores que tenemos aquí en nuestro país. Totalmente, la verdad es que tenemos mucha cantidad, calidad y no solo a nivel nacional, sino mismamente a nivel de Castilla, ¿no? En Castilla hay unos autores, pues eso, como uno de los que vamos a hablar, de León, Burgos, ya hemos hablado muchas veces de autores segovianos y bueno, esta vez toca sobre todo autores nacionales, pero eso, sobre todo para demostrar, para leer y para disfrutar literatura en castellano. Pues vamos a comenzar, preséntanos al primer autor nacional de este caso. El primer autor que está arrasando, Juan del Val, es una de las primeras novedades que hemos recibido así en plan fuerte, potente este año. Bueno, Juan del Val no sé si fue hace un par de años, le dieron el premio Primavera de Novela, publicado por Espasa, que es uno de los más importantes que hay aquí en España, con la novela Candela, que era la historia de una camarera. Y bueno, en su último libro, Del Paraíso, es el nombre de una urbanización. Es un libro que según lo estás leyendo te metes dentro de la historia, te metes dentro de los personajes, ¿no? Te ves, o sea, estás viendo como si fueran imágenes en 3 dimensiones. Es la historia de un grupo de personas que lo tienen todo, que viven en Del Paraíso, que es una organización para millonarios, pero que cada uno esconde o tiene detrás muchos miedos,
desamores, o sea, lo que es muchas penas, ¿no? Que no solo todo es bonito, todo lo que parece, todo lo reluce, un gran coche, una gran parcela, un chalet espectacular, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Todos esos miedos y problemas que tenemos cualquier ser humano. Hablabas de Candela, yo ese libro me lo pude leer, habrá que adentrarse a ver si también engancha tanto esta última novela. Engancha más porque son personajes más variados. Candela era, pues eso, como más ejemplar de la historia de una mujer. Aquí te metes en el personaje de un abogado muy importante, su mujer, o sea, lo que es una especie de comunidad de vecinos, podríamos llamarlo a grandes rasgos, la serie esta famosa de La que se avecina, pero en una urbanización para multimillonarios o para millonarios, y cada uno con sus penas y tristezas. Habrá que apuntarse a ese libro. Vamos con el segundo invitado a través de los libros de esta tarde. El último libro de Jesús Carrasco. Jesús Carrasco es un autor español que nos sorprendió hace unos años con su primera novela, que fue Intemperie, que luego la llevaron al cine. Una novela que nos recordaba un poco a las historias de Delibes, a esta Castilla vieja, Castilla seca, ahogada, con mucho sufrimiento, ¿no? Mucho sufrimiento en un terreno muy inhóspito, en la que prácticamente gracias al cambio climático está cambiando lo que es el día a día de una persona de pueblo, ¿no? Y bueno, esta última historia, Llévame a casa, es la historia de un chico que se ha conseguido independizar, se ha ido a vivir fuera, vive en Edimburgo. Y bueno, le dicen que ha fallecido su padre, tiene que volver a su casa, y es un poco el encontrarse otra vez con su madre, con su familia, de donde había querido huir. Prácticamente su madre es una persona a la que desconoce interiormente, o sea, que sí que sabe que es su madre. Entonces es un poquitín como esa carga, ¿no? Es como un pensamiento, o sea, es una historia metafórica de lo importante que es cómo los padres nos cuidan a los hijos, o ahora cómo tenemos nosotros que cuidar a nuestros padres, ¿no? La verdad es que es un libro bonito, lleno de emociones, de sensaciones, y sobre todo eso, es un poquitín la vuelta esa de tuerca, ¿no? El por qué nos han cuidado a nosotros y nosotros tenemos ahora que devolver esa parte tan sentida. Un libro que viene muy a la actualidad, viene muy bien por este de cuidar a los mayores, cuidar a nuestros padres. Sí, la verdad es que es una generación que lo han hecho todo para salvar el país, para sacarnos a nosotros adelante, y ahora estamos viendo cómo poco a poco se van yendo, y es un homenaje para ellos, sobre todo. Tercer libro que nos has traído hoy hasta aquí, Pepe. Luis Landero, uno de los autores que también que tiene muchísimos seguidores. Con su anterior novela Lluvia fina tocó muchos corazones. La verdad es que entró en muchísimas casas que no le conocían, y eso que es un autor con muchos pequeños grandes éxitos. O sea, no ha sido nunca un bestseller, pero desde su primera novela, Jugador de la Edad Tardía, siempre ha ido poco a poco estando en las librerías como un sitio principal, ¿no? Y en su último libro, El huerto de Emerson, es como una especie de continuación a una novela que sacó, a un libro, no era novela, que se titulaba Balcón de invierno, en el que él mismo, como escritor, coge un cuaderno, digamos que un bloque de anécdotas, y va apuntando recuerdos de su niñez, de su infancia, de los libros que le han cambiado su vida, su manera de pensar, que han hecho por él. Son capítulos muy cortitos, son pues eso, como pequeños pensamientos en voz alta, ¿no? Lo que está dando Luis Landero, exactamente. Y bueno, es de estos libros muy, muy, muy recomendables para cogértelo poquito a poco e ir descubriendo los retazos de un gran escritor. Para ir disfrutando poco a poco con cada uno de esos pequeños capítulos. Cuéntanos, Pepe, el cuarto protagonista de la tarde de hoy. Pues por cambiar un poco de emociones y de testimonios, he querido coger la primera novela de Alfonso del Río, un autor madrileño, joven, en el que nos transporta son dos historias en las que se viaja, son 30 años, ¿no?, lo que transcurre la novela, y transcurre entre Bilbao y Oxford. Es una novela muy entretenida, en el que el protagonista es un famoso joven heredero de una de las mayores riquezas de Vitoria. Y bueno, pues gracias a él, son tres protagonistas, ¿no? El otro es Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y C.S. Lewis. Y entre estos tres deciden escribir una gran novela que sorprende al mundo. Estamos hablando exactamente de 1933, y escriben esa gran novela. Y dentro de la novela hay muchos enigmas, que ellos lo saben,
pero no quieren dar hasta para que la gente los lea y vayan descubriendo poco a poco, ¿no?, esos enigmas. Es un thriller psicológico. Termina esa historia y 30 años después un familiar del protagonista, del chico de Vitoria, decide investigar a ver qué ha pasado con toda la herencia que hubo que desapareció. Y a partir de ahí la verdad es que van transcurriendo acontecimientos. Es una novela muy entretenida en la que también, como dice el lenguaje culto de los libros, es un homenaje al mundo de la literatura clásica, un poco de fantasía, con Lewis, con Tolkien. Con el protagonista se viaja y bueno, pues una novela, para ser su primera novela, la verdad es que muy recomendable. Una novela de misterio que nos va a tener ahí con intriga hasta llegar a la última página. Exactamente, desde el principio además también hace muchas referencias, ¿no?, a escritores y a lecturas de esa época, y bueno, pues sí que son capitulitos muy cortos, como hablamos otras veces, que es una manera de mantenernos muy enganchados, como que lees 6 páginas y termina el capítulo y te apetece leer más, ¿no?, un poco como con las series estas, ahora que te pones a ver una serie, son 30 minutos y dices, pues tengo que ver el principio del siguiente capítulo. Pues un poco con este libro pasa eso también. Sí, con el anterior lo teníamos que ir leyendo poco a poco, nos permitía seguir poco a poco, capítulo a capítulo. Con este parece que cuando acabes el primer capítulo vas a ir directo por el segundo. Exactamente. Sobre todo lo que tenía el Huerto de Emerson de Landero es más para disfrutar, o sea, es literatura. Y este es más thriller de coger y engancharnos. Vamos con la última propuesta, con el último libro que nos has traído, Pepe. Pues sí, es el último libro de Andrés Trapiello, Madrid. Es un libro que son 2 historias en paralela. Por un lado, es una especie de novela autobiográfica en el que nos va contando cómo terminó Andrés Trapiello en Madrid, ¿no?, cómo desde el año 75 ya se fue a vivir a Madrid, el porqué, sus motivos, y a la vez es un homenaje a Madrid, a sus calles de Madrid, a sus calles, a sus jardines, al agua, al rastro. Trapiello es un enamorado del rastro, visita muchísimo el rastro, y es un repaso prácticamente, no es un libro histórico, porque se lee como una novela, o sea, se lee desde el principio como una novela, y tanto para los seguidores de Trapiello como para los que quieran conocer el Madrid, sobre todo el Madrid pasado, ¿no?, el Madrid de la posguerra, es una joya. Tenemos que decir que Segovia es bonito, pero Madrid también es bonito. Son cosas distintas. Segovia es mucho más bonito. ¿No te vas a mojar? No me voy a mojar. Segovia para mí es muchísimo más bonito. Lo que pasa es que Madrid, para la gente que vive en Madrid, es muy difícil salir. O sea, yo soy madrileño, yo nací en Madrid. Y yo también, Pepe. Estamos claro aquí dos madrileños hablando de un libro de Madrid. Eso es. Pero defendiendo Segovia. Defendiendo Segovia. Claro. No, si a mí me preguntan normalmente, ¿tú de dónde eres? Si yo voy con mi mujer, digo madrileño. Si no va ella, digo segoviano. O sea, dependiendo del sitio. Y Madrid se enamora. O sea, la frase de Madrid al cielo a lo mejor suena como muy subidita, ¿no? Pero la gente que vive en Madrid, y sobre todo la gente que viene de fuera, no todos estos emigrantes como mis padres, ¿no?, que fueron del pueblo, eran de Zaragoza y de Cuenca a Madrid, tienen algo que no les deja salir, de Madrid. Bueno, pues ahora no podemos viajar a Madrid, pero sí que lo podemos hacer a través de este libro. Exactamente. Cuéntame, Pepe, ¿con cuál te quedas de toda esta selección de autores nacionales? ¿Cuál es tu elección particular? Pues yo, como para variar, me quedo con 2. Venga. Con Madrid, para conocer la joya que tenemos aquí al lado, y buscar ese Madrid oculto, ¿no?, y con Del Paraíso, la novela de Juan del Val. Para reírnos un poquito, para despejar las mentes. Eso es, y para ser conscientes, ¿no?, que no todo es lo que parece. Pepe, pues muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, el próximo martes te esperamos con más novedades, con más libros y con una maravillosa acción que hacéis todos los libreros vendiendo unos libros en una época tan difícil y que también nos viene para despejar las cabezas. Pues sí, nada, gracias a vosotros, Natalia. Y nosotros ahora nos vamos a ir a publicidad, pero no se muevan de ahí porque no sé si ustedes qué opinan. ¿Ha subido o no ha subido el alquiler de los pisos? ¿Han subido o no han subido las ventas de pisos aquí en la provincia de Segovia? Pues en unos minutos lo vamos a desvelar. Les decía antes de la publicidad, ¿qué opinaban ustedes? Si pensaban que había aumentado o no la venta de pisos en la capital segoviana, pues para dar esa solución, para hablar de esta situación, estamos precisamente con Miguel Tobar, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Segovia, y también con Miguel González, los dos Migueles, agente inmobiliario de la agencia Quercus. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Necesitamos que nos saquéis de dudas. ¿Ha aumentado o no ha aumentado esa venta de pisos en la capital segoviana? Bueno, vamos a ver.
Segovia Capital es muy rara, muy pequeñita, con una incidencia muy fuerte de fuera, y evidentemente sí que ha habido interés por parte de gente fundamentalmente de Madrid para buscar esa expansión que allí no tienen, evidentemente. Hemos tenido dos circunstancias, una que hemos estado marzo, abril y mayo cerrados. El verano era el verano y sí, efectivamente ha habido movimientos, sí que ha habido visitas en las oficinas para demandar este tipo de actividad, pero después en octubre otra vez, entre medio confinamientos de Castilla y León, lateralmente, unilateralmente Segovia, Ávila y Salamanca me parece que eran a partir de noviembre, pues hemos tenido unas incidencias pequeñas. Sí que se demanda este tipo de producto, pero es que Segovia Capital no lo tiene como tal. En la provincia, en alrededor, en Alfoz, evidentemente sí que existe y es ahí donde se ha demandado un poco las visitas. También es cierto que cuando vienen a buscar este tipo de producto creen que los precios son muy baratos y se llevan algún chasco cuando se habla de un tipo de precio, sobre todo este tipo de vivienda que el propietario ha creído que podía defender su precio de cara al comprador. Nos hablaba de esos madrileños que vienen buscando un piso aquí. ¿Vienen buscando una segunda residencia o vienen para sentarse aquí en la capital segoviana? En principio vienen a curiosear, a ver el mercado cómo está para después tomar decisiones. Algunos de ellos lo tomarán como un estado permanente, como vivienda continua, y otros pues será temporal. De cualquier forma, es pronto todavía para ver el efecto. Sé que se ha dado información, sí que se han producido visitas, pero se han producido pocas ventas. ¿Qué demanda la gente cuando viene buscando un piso en Segovia? Pues hasta el momento sigue el mercado más o menos normalizado. Dentro de todo este jaleo que tenemos con la pandemia, pero siguen demandando pues un piso de 3 dormitorios, con ascensor. La verdad es que todo el parque inmobiliario de Segovia es bastante viejo y lo que sí que notamos que la gente demanda es que haya obra nueva, que estamos como muy escasos de obra nueva. En verano veíamos un boom de que la gente quería sí o sí una terraza, un jardín, por si nos volvían a confinar. ¿Siguen demandando esos espacios abiertos? Yo creo que ha quedado un poco ahí en la mente de todos el tema del chalet con un poquito de jardín y demás. Y como bien decía Miguel, pues Segovia escasea ese producto y lo que hace la gente pues es moverse alrededor del Alfoz de Segovia. Estamos hablando de ventas, pero ¿el alquiler también se está viendo incrementado? Bien. ¿O son dos cosas diferentes completamente? Bueno, son dos cosas diferentes, no es lo mismo buscar un alquiler, que ese alquiler sí que es una vivienda continua, es una permanencia continua, y este sí que tiene una demanda cierta, fundamentada o fundamentalmente por parte de fuera de Segovia, extranjera. Nosotros tenemos un 80% de los interesados en alquilar vivienda son de Europa Central fundamentalmente, sudamericanos y algún segoviano y estudiantes fundamentalmente. Segovianos para compra de vivienda pocos hay. Yo creo que lo que están intentando hacer los segovianos es marchar fuera a buscar trabajo que aquí no lo encuentran y por lo tanto el anhelo de una primera vivienda aquí está un poco escasa para ellos. Citaba una figura como es la de los estudiantes. Estamos notando que se está apostando más con esto del coronavirus por las clases no presenciales. ¿Se ha visto un incremento o un descenso, mejor dicho, en el alquiler por la falta de estudiantes en una ciudad como es Segovia, tan Todavía no. universitaria? Todavía estamos aguantando los alquileres del año pasado. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir una serie de requisitos como exámenes, pero yo creo que se va a notar a partir de julio-agosto del año que viene. Precios. Tenemos que hablar de los precios de esas ventas, de esos alquileres. ¿Cómo se está ahora mismo el mercado? Pues el precio de venta yo creo que sigue más o menos estabilizado. No hay unos picos a la alza o a la baja que podamos notar o tener una... Entonces el mercado sigue más o menos estable. Lo que no sabemos qué pasará de aquí a 6 meses si el tema este de la pandemia continúa, porque claro, sabemos todo el mundo que Segovia vive de la hostelería. Y aquí ahora mismo pues estamos cerradas las puertas con Madrid, con lo cual no puede venir gente y la ciudad no genera ingresos. Veremos a ver qué pasa con esos precios y veremos este primer semestre del año a ver qué nos va diciendo el mercado. De todas formas, con respecto a los precios, estadísticamente, cuidado, que la estadística en este caso puede mentir. Es decir, las tasaciones hipotecarias... La orden que tienen es de valorar por debajo de los precios que se estaban valorando anteriormente. El dato estadístico es que
enero del año pasado a enero de este año ha habido un descenso del 5,6%. En el valor de vivienda son datos de TINSA, pero yo creo que eso tiene una trampa, que es esta, ¿no? Claro, cuando entramos en problemas económicos, en problemas de devoluciones, cuando los bancos han tenido que hacer con propiedad por falta de pago, la orden inmediata ha sido bajar tasaciones. ¿Para qué? Pues para que el que pueda entrar entre con más capital suyo que con préstamo del banco. Esa es una de las trampas que a lo mejor hace que esa bajada se haya efectuado el 5,6%, pero estoy de acuerdo. Es un mercado tan incierto y además tan escaso, porque el mercado de ventas de viviendas de segunda mano en Segovia es muy escaso. Y el de primera mano también. El de primera mano se reduce a cooperativas y 2 promotores, no tenemos más. Esa escasez en el número de viviendas en la capital segoviana es la que le hace ser una de las ciudades más caras, porque es verdad, nos comentaba Miguel, que cuando la gente viene preguntando por una casa, pues se llevan un poco las manos a la cabeza porque los precios son elevados. ¿Cuál es la causa principal de que sea tan caro comprarse o alquilar un piso aquí en Segovia? Bueno, hay una ley que es oferta-demanda. Si tenemos poca oferta y tenemos más demanda, pues el precio sube. Si tuviéramos más oferta y menos demanda, el precio bajaría. Yo creo que ahora está en un ten con ten. Quiero decir que ese 5,6 yo creo que es ficticio y que estamos trabajando fundamentalmente con los mismos precios, pero lo que sí que estamos viendo es que las ofertas se empiezan a aceptar. Hay ofertas por parte de la parte compradora a la parte vendedora, y yo creo que ya ha pasado un tiempo en que no han vendido, empiezan a aceptar. Miguel, ¿de acuerdo en que la gente se lleva un poco las manos a la cabeza cuando ven los precios tan elevados que hay en Segovia? Pero yo creo que es fundamentalmente el tema de los precios, porque muchas veces queremos vender lo viejo a precio de nuevo. Entonces, claro, alguien que ponga eso en una balanza, pues no puede valer, evidentemente, una construcción nueva como vale un piso de segunda mano de 40 años. Eso es evidente. Entonces, bueno, puede que suceda un poco eso. Una de las últimas noticias que conocíamos era que había aumentado la venta de pisos por herencia de víctimas del coronavirus, llevándolo un poquito a la actualidad. ¿Es cierta estos datos? No, es decir, no ha dado tiempo. Es decir, desde que fallece una persona hasta que los hijos toman una decisión, se hace la declaración de herederos, la aceptación de la herencia y la adjudicación de la herencia, no hemos tenido tiempo todavía para que ese producto haya salido. Tendrá que salir, pero yo creo que no va a ser una incidencia muy grande. Bueno, tendrá que salir pues como una cosa normal, ¿no? Yo no creo que haya una avalancha de viviendas por fallecimientos por el COVID. Entiendo que no. Entiendo que pueden suministrar al mercado producto en un breve espacio de tiempo, pero todavía yo creo que no se ha producido el efecto. ¿El coronavirus ha afectado un poco a la hora de buscar pisos? Sobre todo antes la gente compartía más pisos. ¿Has notado que la gente busca ahora más vivir solo por esto del coronavirus? No, la verdad es que no hemos notado en absoluto eso. Lo que bien decías tú antes, que los estudiantes ahora lo que hacen es tener las clases online y bueno, pues yo creo que sí que ha habido un pequeño descenso en la búsqueda de pisos de estudiantes, que son los que compartían realmente piso, porque bueno, pues luego una pareja o una persona soltera pues buscaba un piso para él solo y ya está. Pues Miguel muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y muchísimas gracias por el análisis tan amplio que hemos hecho del mercado inmobiliario en Segovia. Gracias a vosotros. Cuidaros. Nosotros ahora nos vamos a ir un minuto a publicidad y enseguida volvemos para hablar de un sector que no lo está pasando nada bien, como es el sector de la hostelería. La pandemia del coronavirus está afectando prácticamente a todos los sectores, pero uno de los que peor lo está pasando es precisamente el sector de la hostelería. Tenemos aquí a 2 hosteleros con los que vamos a dialogar durante los próximos minutos para que nos cuenten un poco cómo están atravesando este nuevo cierre y a ver si tienen o no esperanzas de que a partir del próximo 9 de febrero pues puedan reabrir. Muy buenas tardes, estamos con Casilda Giraldez del Hotel Rancho y con Luis Miguel Segovia del Hotel Ayala Berganza. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran actualmente este sector de la hostelería tan perjudicado? Sí. Vale, bueno, pues vamos a ver. Nosotros nos dedicamos lógicamente a vender ocio, a vender estancias, a vender experiencias y desde marzo del año pasado prácticamente estamos sin actividad. Hemos tenido un periodo en verano
que nos ha permitido trabajar un poquito, pero realmente el sector de la hotelería está prácticamente sin actividad pues desde hace casi un año. Luis Miguel, me imagino misma situación. Sí, aparte de que bueno, parece que lo que comentaba Casilda, que en verano hemos abierto, pero al faltarnos el turismo extranjero ha sido una apertura un poco light, ¿entiendes? Es verdad que sí que hemos tenido clientes, pero nos ha faltado el turismo extranjero y luego las excursiones estas de la tercera edad, del incenso, que tampoco ha habido, con lo cual pues muchos hoteles la ocupación ha sido pues no la que debería de ser en la época de verano, ¿entiendes? ¿Cómo os ha afectado cronológicamente desde que en marzo se decreta este estado de alarma? ¿Cómo os han ido afectando a vosotros los cierres? ¿Qué medidas os han ido imponiendo a vosotros en este sector? Bueno, en marzo tuvimos el cierre total. Luego pudimos abrir con una serie de restricciones, fundamentalmente el tema de la ocupación, sobre todo el tema de los aforos, porque realmente, bueno, por ocupación de habitaciones no había, pero sí el tema de los aforos de las zonas comunes, eso se notó mucho. Y luego, claro, vamos siempre de la mano de la hostelería y de los restaurantes, entonces a medida que a ellos les va afectando y les van cerrando, nosotros tenemos exactamente el mismo problema. Entonces, ahora estamos en una situación en la que nos han asimilado un poco a los restaurantes, podemos ir de la mano con ellos, pero todavía a día de hoy los hoteles pueden estar abiertos. Lo que pasa es que si no hay viajeros, no hay huéspedes, no tiene ningún sentido tenerlos abiertos. ¿Vuestros casos en concreto, los hoteles los mantenéis abiertos a día de hoy? En mi caso no, en mi caso nosotros tenemos un hotel de 4 estrellas que está completamente cerrado. No merece la pena, no sale rentable. Es imposible. Date cuenta que los servicios que tienes que tener para tener un hotel de 4 estrellas necesitan mucho personal. Pero claro, un viajero que viene, siempre, si pudieran venir, un viajero que viene, pues tiene que tener una cafetería, tiene que tener un desayuno, tiene que tener un restaurante. En mi caso tenemos spa, con lo cual necesitas un montón de personal y es totalmente inviable. Luis Miguel, en tu caso, ¿cómo se Pues a ver, tenemos aparte de la Ayala Berganza, tenemos otro pequeño establecimiento que es un hostal de 2 estrellas en el pueblo de Madrona, que se le tuvimos abierto como una especie de hotel de guardia en la época de pandemia. Y un poquitín a colación de todo esto, los establecimientos que pueden estar abiertos ahora son exclusivamente casi los hoteles familiares, los que de alguna manera los puede gestionar la misma familia, ¿entiendes? Porque los hoteles como el de Casilda o el Ayala Berganza o el resto de hoteles de Segovia de más de 3 estrellas en adelante, es que es inviable poderles tener abiertos. Porque al final, ahora lo único que se puede mover un poco son trabajadores, empresas de mantenimiento y poco más, ¿entiendes? Comerciales que son los que pueden trabajar. Pero el turismo que llega a Segovia es imposible. Y luego ya el turismo extranjero, de eso ya mejor ni hablamos, ¿entiendes? Porque no hay, lógicamente. ¿Recordabais alguna época tan mala como esta que estamos atravesando? Es prácticamente impensable una época que ya va para un año en este sector tan mala. Creo que en el sector de los Bueno, en el hoteles 2008 yo creo que también hubo algo, cuando empezó la crisis del ladrillo de alguna manera, hubo ahí un bajón también importante, pero yo creo que se parezca a esto, yo creo que esto es la primera vez en la historia de la hostelería que esto ha pasado. Y ojalá sea la última. ¿El verano? ¿Cómo fue el verano? Porque dicen que bueno, sí que se permitió cierto movimiento, sobre todo nacional. ¿Fue tan bueno como nos quieren hacer ver? ¿Tuvisteis gran afluencia? A ver, el verano de turismo es lo que nacional? te comentaba antes. Es verdad que, tienes más turismo español, porque es verdad que el turismo español se ha movido bastante más este año en verano, pero es un poquitín lo que comentábamos antes. En los hoteles que tiene Segovia estamos todos acostumbrados y aparte la ocupación con la que tenemos es mucho turismo extranjero también en la época de verano. Los típicos chinos orientales que llegan a Segovia, que este año no ha habido ninguno, pues al final todo eso se nota. El turismo de la tercera edad, que viene, hay hoteles de Segovia que están especializados en este tipo de turismo, no ha habido, con lo cual la ocupación de Segovia ha sido para entretenerte, ¿no? Y para de alguna manera pagar gastos, pero no ha sido rentable de ninguna manera. Al final hemos abierto casi... Mira, hay algunos hoteles de Segovia que llevan sin abrir desde marzo
y alguna vez lo comentamos con ellos, son los que mejor lo han hecho, porque al final están cerrados y tienen los mínimos gastos y bueno, de alguna manera tampoco tienen ingresos, pero son los que de alguna manera están ahí más tranquilos, ¿entiendes? De todas maneras, hay mucha diferencia, o sea, la idiosincrasia de los hoteles es muy variada. Los hoteles rurales, los hoteles en el pueblo, los hoteles pequeños, con muchos espacios verdes, han trabajado mucho mejor que un hotel como puede ser la Ayala Berganza, que está en el centro de Segovia, que depende totalmente del turismo que viene a ver monumentos, que viene a Segovia, que viene a comer. Entonces no tiene nada que ver. Se ha trabajado muy bien los fines de semana, pero entendiendo muy bien, comparando con lo que estamos haciendo ahora, que es nada, porque claro, no estamos acostumbrados, nosotros estábamos acostumbrados a tener una buena ocupación, estamos comparando ocupaciones del 80% con ocupaciones del 20% en verano. Pero por lo menos hemos hecho algo. En cambio, los hoteles rurales, donde significaba irte con tu familia, alejarte de la ciudad, estar al aire libre, tener la vida en el campo, hacer la vida en el jardín, entonces esos han tenido la suerte de poder trabajar un poco más. Pero no se puede vender la idea de que en verano ha sido fantástico y que nos hemos recuperado del resto del año, porque no es verdad, no es verdad. Ni verano, ni puente de la Constitución, ni Navidades, me imagino. No hemos tenido ningún puente, ni ninguna fiesta desde octubre, que volvimos a tener otra vez el problema, hasta ahora. ¿Cómo habéis adaptado vosotros los hoteles a toda esta época del coronavirus? ¿Qué medidas habéis tenido que adoptar? Nos hablabas de ese aforo que en las habitaciones no influyen tanto, pero habéis tenido que tener en las entradas, por ejemplo, cuando vamos a un hotel han puesto las alfombras, el hidrogel. ¿Qué tipo de medidas habéis tenido que vosotros llevar a cabo? Pues un poco son las medidas que nos ha marcado la Junta. Pues lo típico, los hidrogeles en cada rincón, a la entrada, las alfombras para limpiarte los pies, las pantallas en las recepciones, un poquitín más o menos lo que nos ha marcado la Junta. Normalmente el personal que trabajaba siempre con muchas protecciones, con muchas mascarillas. Al principio en algunos hoteles nos pusimos algunos monos de estos, algunos EPIs para poder trabajar, pero bueno, luego al final pues vas a ir un poco relajando las normas estas de los EPIs únicamente, pero que al final muchas señalizaciones, los aforos en los ascensores, en las cafeterías, en los pasillos, un poco más o menos es lo que nos ha ido marcando la Junta, que es lo que siempre hemos dicho, que al final hemos marcado todo lo que nos han dicho, hemos hecho todo lo que nos han marcado y al final somos los malos. O sea, cuando al final hemos ido haciendo puntualmente todo lo que nos han ido marcando y parece que luego al final somos los malos. Creo que hemos hecho las cosas bastante bien, hemos invertido un montón de dinero en estas cosas y no ha servido para nada, porque al final todo lo tenemos ahí guardado para nada, ¿entiendes? ¿Os sentís de cierto modo desprotegidos por parte de las autoridades en este caso? Bastante. Sí, totalmente. Yo creo que somos... Bueno, yo creo que está claro que por supuesto habrá más sectores que lo están pasando muy mal, pero yo creo que la hostelería en general, incluyendo los hoteles, somos los grandes perjudicados en este momento. Tenemos una situación terrible, una situación que dependemos totalmente del movimiento, de la movilidad, tanto de los visitantes extranjeros como de los nacionales, y en este momento estamos encerrados completamente y lo único, y se nos está además culpabilizando y diciendo que somos grandes focos de contagio y somos los primeros que cerramos, cuando realmente creo que el cuidado que está teniendo la hostelería en general es impresionante. Entonces en este momento pues creemos, como tú has dicho, somos los grandes perjudicados. Y aparte que luego también te digo una cosa, ahí nos obligan a cerrar, porque al final nos obligan a cerrar, que muchas veces los hoteles o hostelería en general podríamos entender que podríamos pensar, bueno, tenemos que cerrar, cerramos, pero bueno, por lo menos dejarnos poner a gasto cero nuestros establecimientos. No nos cobréis los impuestos, no nos cobréis las cuotas, las mínimas cuotas de seguridad social, no nos cobréis los autónomos, o dejarlo todo un poco en stand-by, que al final dices, bueno, si no puedo trabajar, no puedo pagar, no estoy facturando, al final somos los malos y encima nos estáis agravando que sigamos siendo los malos, ¿no? Yo creo que eso al final es una cosa que las administramos, es un poco en general lo que la hostelería estamos viendo, que encima de decir que somos los malos, encima nos estáis cobrando
cuando no deberíamos, porque no podemos pagarlo, ¿entiendes? Al final hay muchos establecimientos y muchos hoteles que van a cerrar para siempre, porque al final las cuotas de alquiler, que a lo mejor, bueno, pues estamos intentando todos negociar con nuestros caseros, y yo puedo decir que algunos caseros están siendo generosos y muy agradables, pero otros están siendo, no lo están haciendo bien. Yo sé, tenemos compañeros que tienen unos alquileres que sí, te los vamos aplazando, pero no me lo aplaces, si yo no puedo facturar, no me puedes cobrar el alquiler. Vamos a ver, o si me cobras el alquiler, a lo mejor las administraciones son las que tienen que gestionar que esos alquileres los puedan pagar de alguna manera, ¿entiendes? Así, o sea, hay negocios que se van a cerrar precisamente por esto. Claro, porque yo me pongo en el lado de aquella persona que tiene alquilado a un hotel, por ejemplo, ese establecimiento, ese alquiler, y de cierto modo también necesitará él cobrar su cuota, y yo creo que la culpa podría estar precisamente en que las ayudas, las autoridades, pues se tienen que hacer cargo de ello, no tanto culpar al que alquila en sí el local, que también tendrá que cobrar para poder seguir viviendo, sino esas ayudas por parte de las instituciones que no terminan de llegar. Así tendría que ser. La solución, evidentemente, nosotros hay consumos y gastos que no podemos dejar de tener. Evidentemente, lo que tú dices, los alquileres son una cosa, pues porque otras familias dependen de esos alquileres. Entonces, eso es muy complicado. Luego tenemos, como comentábamos, los contratos de luz, los contratos de gas, que tienen términos fijos de potencia, que aunque tú tengas todas las luces apagadas, sigues gastando. Hay muchos restaurantes que tienen grandes congeladores que los tienen llenos de comida, porque la situación de la pandemia no les ha permitido hacer una gestión no nos ha permitido a nadie hacer una gestión eficiente de nuestro stock. Entonces, seguimos teniendo que pagar mucho dinero. Y gastos fijos, y no solamente ya los gastos de los consumos o los alquileres, sino estamos hablando de que empresas de más de 50 trabajadores siguen pagando cuotas altas de la seguridad social. O sea, nosotros todos los meses, sin ningún tipo de ingreso, seguimos pagando seguridad social. El tema de los IBIs no está claro, los impuestos. El tema de las basuras depende de los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que sí que nos ayudan y hay ayuntamientos que no. Entonces, son mucho dinero que la única manera de poder seguir pagando es endeudándonos. Entonces, sí, efectivamente, tenemos unos créditos con unos intereses buenos, pero bueno, imagínate que no fuera así. O sea, que además de endeudarte, porque esto luego lo vamos a tener que pagar en algún momento cuando empecemos a trabajar. Y esto no va a ser un interruptor que de un día para otro todo se solucione, esto va a llevar un periodo de tiempo. Entonces estamos en una situación complicadísima. Lo que necesitamos es que nos ayuden, como han hecho en otros países o como están haciendo en otros países, un porcentaje de la facturación para ser lo más rigurosos posibles y lo más justos posibles, que nos permita mantener nuestros negocios a flote. Ya no te digo, por supuesto, ganar dinero, de ninguna manera, que nos permita simplemente poder pagar todos los gastos que tenemos, poder hacer que la rueda continúe. Si nosotros pagamos a nuestros caseros, entonces nuestros caseros podrán seguir consumiendo. Y entonces, ¿qué es lo que conseguiremos con esto? Que en el momento en el que esto pare, no se haya destruido el tejido empresarial y la economía, y salgamos de la crisis lo antes posible. Cuando esto pase, vamos a encontrarnos con un país que está totalmente destruido, sobre todo un sector servicio como el nuestro, que es la hostelería, donde no podemos tirar para adelante, o sea, es imposible. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la crisis si la mitad de las empresas están con moratorias de pagos, con suspensiones de pagos, con insolvencias? No hay forma. Entonces, o inyectamos, o yo me endeudo, que por supuesto nos endeudamos y lo que haga falta por mantener nuestros negocios, o se endeuda el Estado y nos ayuda. Está claro que esto es una cuestión de deuda. Pues entonces vamos para adelante, vamos a endeudarnos, pero que nos ayude el Estado a nosotros, que nos ayude a salir, que en cuanto podamos arrancar, podamos empezar a trabajar. Hay muchos que no vamos a poder. Nos hablabais de esas facturas que hay que seguir pagando pese a estar cerrados, pero además, Luis Miguel, también nos decías el desembolso que habéis hecho con todas esas infraestructuras cuando os permitieron abrir, pues también hicisteis un desembolso importante para adaptaros a las medidas. Sí, es verdad que hubo alguna subvención para afrontar ese gasto, ¿entiendes? Pero al final ahí está. O sea, en los hoteles y restaurantes, todo eso que comprábamos de geles, de pantallas, de aparatitos para ozonizar los ambientes y tal, todo eso está parado. O sea, ha habido un gasto importante que al final
la subvención que ha podido llegar no ha pagado todo lo que se ha invertido allí, ¿entiendes? Y creo que muchas veces hemos gastado el dinero a lo tonto, porque al final no ha sido práctico para nada, ¿entiendes? Lo que pasa es lo que está comentando la Casilda. Yo creo que ahora la hostelería lo que necesita es que el Estado nos eche una mano como Dios manda. O sea, que si tiene que endeudarse alguien, que sea el Estado, que luego a la larga es mucho más sencillo que el Estado se recupere, que se recupere directamente la hostelería. Cuando se ha endeudado, porque hay muchos que sí nos están dando unos préstamos ICOs muy agradables, ahora con Iberaval también estamos negociando algún préstamo, pero todo eso hay que devolverlo. Y hay establecimientos que vamos a estar devolviendo ICOs y devolviendo préstamos de Iberaval hasta que, no sé, 6 o 8 años o 10 años, cuando es mucho más práctico, que creo yo, que el Estado se endeude y seguramente en 1 o 2 años es más seguro que todo vaya otra vez, empiece todo a rular, porque la hostelería está preparada para seguir funcionando. Si dejas que la hostelería se hunda, al final mucho va a desaparecer. Nos estamos debilitando día a día, cada vez somos más débiles, cada vez tenemos menos fuerzas y cada vez tenemos menos posibilidad de empezar, porque ahora todos los que hemos agotado, todas las empresas que han agotado todos sus ahorros, toda su capacidad la capacidad que tuvieran para poder mantener sus gastos, van a tener que hacer una reinversión importante para poder abrir. Porque abrir un negocio después de tanto tiempo cerrado requiere dinero y nadie lo tiene, con lo cual hay mucha gente que va a decidir no hacerlo. Y entonces, ¿qué hacemos con el personal? Porque ahora están en ERTE, fenomenal, y ahora desgraciadamente han reducido mucho su nivel de ingresos, pero bueno, están ciertamente protegidos. El problema está en que cuando toda esa gente, que son 700.000 personas, vuelvan de nuevo a depender de las empresas, ¿qué va a hacer la empresa cuando no pueda pagar las nóminas? Porque además tenemos un compromiso de mantener el empleo, y por eso nos han hecho las exoneraciones de la Seguridad Social y los ERTES. Nos han dicho, os damos ERTES, os exoneramos de la Seguridad Social, pero a cambio de mantener 6 meses, cosa que me parece estupendo, fenomenal, porque hay que proteger ese mercado y hay que proteger porque hay mucho pirata también por el mundo y hay que proteger. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué vamos a hacer con los empleados cuando nos digan, adelante, podéis abrir la puerta? Pues vamos a ver. Entonces creo que estos son patadas para adelante que estamos dando y no somos conscientes en el punto en el que nos vamos a encontrar cuando todo se normalice. Marcan la Semana Santa como el punto de partida de nuevo. ¿Sois optimistas con esa fecha? ¿Esperáis antes? ¿Esperáis que en Semana Santa la situación... ¿Cuándo es la Semana Santa este año? ¿Sabes? La Semana Santa este año es a principios El día 4 de abril, más o menos. De abril, sí. ¿Hasta cuándo está el sistema, el estado de alarma, de alguna manera? 9 de mayo, yo creo que es esa, o sea, todo esa lo fecha. dice. O sea, en Semana Santa es en abril, estamos de alguna manera semiconfinados. ¿Se va a mover la gente en Semana Santa? No van a venir los de Ávila aquí a Semana Santa, o los de Sepúlveda o los de Pedraza. O sea, la Semana Santa en Segovia este año, si esto sigue así, está muerta. O sea, la ministra nos dice, yo creo que nos engaña o nos quiere engañar. O sea, si tenemos el estado de alarma hasta mayo, la Semana Santa es en abril, con lo cual vamos a cambiar el sistema, el estado de alarma. Que no, yo quiero pensar, ojalá me equivoque, pero si las vacunas van al ritmo que van y todo va como va, el verano está muerto. Ni siquiera el verano lo vamos a salvar. El verano este va año. a estar pues como este verano pasado. Mal que tal, abriremos porque vamos a intentar todos abrir, pero al final va a ser un poco como el verano pasado, sin ese boom que deberíamos de tener, porque no tenemos turismo extranjero. O sea, los extranjeros en verano no van a llegar a Segovia. El turismo, lo que te decía antes, el turismo de la tercera edad no se va a mover en verano por ningún lado, con lo cual al final vamos a estar un poco parecido al año pasado. O sea, no hay un pistoletazo de salida en Semana Santa, va a ser un pistoletazo de salida en septiembre. Luis Miguel, ojalá te equivoques, ojalá tengan razón los políticos y aunque sea en Semana Santa, que todavía quedan unas cuantas semanas, unos cuantos meses, ojalá a ver si en Semana Santa pues poco a poco vuelve la normalidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y simplemente daros pues muchísima fuerza para este momento que sabemos que no es nada fácil para vosotros. Muchas gracias.
Nosotros precisamente con estos testimonios pues hemos llegado al final de nuestro programa. Ahora les voy a dejar con lo mejor de la videoteca, con esos archivos, con esos documentos que tenemos de años atrás, pero ya saben que yo les cito mañana a la misma hora de siempre, a las 4:05, aquí les espero. Disfruten de la tarde.